Hola a todos. Estamos de vuelta con otra charla sencilla. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Mathieu Legrand, de Francia, quien está en la Universidad de San Francisco, California, trabajando en la División de Cuidados Críticos del Departamento de Anestesiología. Mathieu es experto en varios campos, pero hoy hablaremos sobre el manejo de la oliguria. ¿Cómo estás, Mathieu? ¿Está todo bien? Todo bien. Gracias, Fabio. Gracias por la invitación. ¿Te gusta el tema? Muchísimo. Bueno, genial. Entonces, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿qué significa para usted la oliguria y cómo define la oliguria en pacientes con enfermedades críticas? Bueno, sí, la oliguria es uno de los parámetros fisiológicos clave que medimos y, de hecho, nos importa mucho en los pacientes de la UCI. Así que es como la presión arterial minuto a minuto, como el nivel de conciencia. Realmente es uno de los factores clave a los que prestamos muchísima atención en nuestros pacientes críticos. Entonces, la definición estándar es sí, ya sabes, la diuresis es menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora durante al menos 6 horas. Así que obtenemos, porque sabemos que existen periodos transitorios de oliguria. Incluso tú y yo, sabes, si estamos un poco sedientos al final del día, seguro que estamos oligúricos. Así que, lo que queremos. Sí, el cambio de hora a hora en la diuresis es algo fisiológico. Pero la oliguria más sostenida es claramente. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué significa para mí? Es una señal de alerta. Un paciente con oliguria es una señal de alerta de que el paciente necesita atención. Eso no significa que necesite líquidos. Significa que necesita atención y nosotros tenemos que entender por qué está oligúrico. Entonces, uno de los puntos, como mencionaste, es que mucha gente simplemente considera que oliguria es igual a hipovolemia. Y claro, nos han enseñado que podría ser hipovolemia, por supuesto, porque como dijiste, es fisiológico o podría ser una lesión renal. Entonces, ¿cómo empiezas tu abordaje para diferenciar estas dos categorías y cómo intentas entender las razones por las que el paciente está oligúrico? Así que yo diría que el contexto es clave. El contexto de dónde está el paciente ahora. ¿Cuál es el entorno clínico? ¿Cuánto tiempo? Si el paciente, ya sabes. Por supuesto, si un paciente ha sido ingresado por una hemorragia o por una deshidratación severa, aquí no hay mucho misterio. Sabes por qué el paciente está oligúrico y no hay necesidad de hacer un estudio muy extenso. Sabes, encontraron al paciente tirado en el suelo, después de 2 días, tomando diuréticos y todo eso. Sabes que este paciente seguro está hipovolémico. Un paciente 3 o 4 días en la UCI ingresado después de una sepsis o de una cirugía cardíaca mayor. Aquí la cosa es mucho más complicada. La probabilidad de que el paciente esté oligúrico es mucho, mucho menor. Y sabes, el equilibrio y la relación beneficio-riesgo entre administrar líquidos o no es mucho, mucho más estrecha que en el primer paciente. Así que el contexto es clave para evaluar la oliguria. Sí, Mathieu, vamos a empezar por la parte difícil. Sí, Entonces, digamos que excluimos a los pacientes en los que, como dijiste, es evidente y claro lo que está pasando. Así que los pacientes con sepsis o después de una cirugía mayor empiezan a estar oligúricos y entonces una pregunta sería, ¿este paciente está hipovolémico? Y sabemos lo difícil que es evaluar a los pacientes hipovolémicos. ¿Cuáles son tus estrategias para diagnosticar las razones por las que hay oliguria? así que sí. Entonces primero, parece obvio, pero las cosas obvias en realidad funcionan bastante seguido en nuestros pacientes. Y lo primero que hago casi siempre, especialmente si un paciente empieza a disminuir su diuresis muy rápidamente, lo cual es algo inesperado si, ya sabes, el paciente estaba estable antes. Siempre hago un escaneo vesical porque, quiero decir, tener una sonda Foley obstruida es lo que vemos con más frecuencia. Sucede más a menudo de lo que pensamos y en casos muy, sabes, o sea, te sientes un poco tonto, ¿no? Cuando le das la Six a un paciente que tenía una retención urinaria. Así que no me gusta esa sensación. Por eso siempre hago un escaneo vesical. Y luego, creo que en nuestro paciente, hacer ahora
una evaluación con POCUS o ultrasonido sigue siendo muy útil para tener una idea de en qué lado, si es más congestivo. Quiero decir, un paciente claramente congestionado con una VCI dilatada, cualquier congestión en la vena porta, y así sucesivamente, este paciente seguro que no necesita líquidos y le haría daño. Por otro lado, un paciente en el que no tienes una comprensión clara y no parece obviamente congestionado, yo tendría un umbral bajo, todavía un umbral bajo para dar líquidos. Para hacer un cambio de líquidos en esos pacientes, 250 o 500 mililitros, dependiendo de qué tan probable sea que dar líquidos pueda ser perjudicial. Porque dar 250 o 500 una vez, para ser honesto, está asociado con un riesgo mucho mayor. Y a veces podemos escuchar que, ya sabes, la diuresis tarda en responder a un cambio de líquidos. En realidad, no tarda mucho. Si la razón por la que la orina, era hipovolemia, obtienes orina bastante rápido en la bolsa. Así que el error entonces sería repetir bolos de líquidos si el paciente no responde al reto de fluidos. Ahí es donde le causamos daño a nuestro paciente. Fueron las repeticiones. Seguir con la misma estrategia cuando obviamente tu primer intento falló. Aquí, por supuesto, es muy probable que el paciente sea oligúrico porque tiene una verdadera lesión renal aguda en curso y aquí le causará daño administrarle más líquidos. Así que yo. Y sí, adelante. O sí. Digamos que como ahora estamos muy bien enfocados, has accedido a la ecografía y no hay signos claros de hipovolemia o hipervolemia. Entonces, hay otras 3 cuestiones que, ya sabe, con la evolución de la industria, me gustaría preguntarle, ¿cree que los biomarcadores tienen algún papel? ¿Crees que observar la hemodinámica renal con ecodoppler tiene algún papel? ¿Y cuál es el papel del análisis de orina en estos pacientes? Para ver, ya sabes, la excreción de sodio o lo que sea. ¿Crees que deberías hacer eso o no? Sí. Bueno, empezando con el Doppler. Sí, creo que el Doppler. O sea, si tienes un Doppler, especialmente el Doppler para la congestión venosa, creo que es muy, muy útil. Como siempre, no hay un solo biomarcador, sino que hay que integrar tu señal de Doppler en el panorama completo. Es útil sin duda, creo yo. No siempre es fácil. Pero, si puedes conseguir un Doppler, el Doppler renal o el Doppler de la vena porta, que es mucho más fácil, es útil. La orina. Y luego hacer un análisis de orina. Yo diría que la bioquímica urinaria, la verdad, le encuentro muy poca utilidad práctica y real, porque sabemos que en realidad predice muy poco o incluso casi nada, ya que nuestros pacientes suelen tener un perfil hemodinámico sumamente complejo y a menudo muy inestable, lo que dificulta enormemente cualquier predicción precisa basada únicamente en estos parámetros. Muy a menudo hay activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona porque están bajo estrés. Y, por ejemplo, el sodio urinario es un predictor muy pobre de la respuesta a fluidos o incluso de la progresión a una QI persistente y más grave. Muy poco. Así que puede ser útil, por ejemplo, a veces cuando tienes pérdidas elevadas de sodio en la orina para averiguar por qué tu paciente. Pero en este caso el paciente está muy, muy, muy hipovolémico. No es un problema de hipovolemia ni de oliguria. Pero un paciente oligúrico, muy, muy poco, uso para mi práctica clínica, diría yo. Entonces orina. Usted puede encontrar un molde de orina como indicación de necrosis o lesión tubular aguda. Eso podría ser indicativo, pero una vez más, realmente no afecta mucho a tu primero. En realidad, al menos tu primera ronda de acciones. Bien, hablemos de las 2 últimas preguntas, las rondas de acción. Mi primera pregunta es, cuando decido administrar líquidos, ¿es importante el tipo de líquido? ¿Con qué medio se administra, por ejemplo, un bolo de solución salina a estos pacientes? ¿O dices que el riesgo de insuficiencia renal con 250 mililitros es mayor que con 250 mililitros de solución balanceada? ¿Crees que en esa etapa un solo bolo importa en términos de toxicidad renal? Yo diría, para ser honesto, que un solo bolo no. Pero por el bien de la salud mental, de mi salud mental, yo doy. Yo doy soluciones balanceadas. ¿Sabes?
porque siento que no hay. Espera, dejamos de lado a los pacientes con TCE y lesiones cerebrales y demás. Pero nunca ha habido una indicación de que dar una solución balanceada sea peor que dar solución salina. Así que mi primera opción siempre es una solución balanceada, porque en realidad 250 o 500 muy probablemente no harán una gran diferencia. Pero, ya sabes, una pequeña acción más otra pequeña acción al final podría impactar en los resultados. Excepto, por supuesto, si obviamente sé que el paciente es hipercolesterolémico o hipernatrémico cuando comienzo la intervención. Pero salvo esos pacientes, siempre empiezo con una solución balanceada. Tengo una última pregunta para ti, que es, das los líquidos y no funciona. ¿Hay algún momento o alguna situación en la que hagas una prueba con vasopresores o una prueba de desafío de PAM, aumentando la presión arterial? Especialmente para pacientes que toman vasopresores y que, por supuesto, no son espontáneamente hipertensos. ¿Cuándo se prueba esta intervención para ver la respuesta del riñón y cuánto tiempo se espera para ver si el riñón responde? Entonces yo empiezo. Diría que tendría un umbral bajo para empezar con un objetivo de presión arterial más alto si el paciente no responde a la reanimación inicial, especialmente si se sabe que el paciente es hipertenso de base o hay indicios de que podría necesitar una presión arterial media más alta, por ejemplo, o un ligero aumento en la presión intraabdominal, y así sucesivamente. Tendría un umbral bajo para empezar. Y sabemos que ha habido varios estudios fisiológicos que muestran que aumentar la presión arterial media puede incrementar, en algunos pacientes, el flujo sanguíneo renal, la tasa de filtración glomerular y la diuresis. Pero tienes razón. Quiero decir, al hacer eso corres el riesgo de exponer al paciente a dosis de vasopresores más altas de lo necesario si no están respondiendo. Así que, una vez más, la diuresis debería aumentar rápidamente al incrementar la presión arterial media. Así que puedes De acuerdo. intentar ver durante unas horas si funciona. Si no funciona, puedes volver al objetivo anterior, ¿sabes? Esa es una pregunta muy, muy difícil. ¿Crees que la primera opción debería ser siempre la noradrenalina? Porque dejamos de lado la dopamina, por supuesto, para el riñón. ¿Crees que la vasopresina u otros fármacos podrían tener una acción más fisiológica aumentando el flujo sanguíneo renal que la noradrenalina? Esa es una pregunta complicada. Es una pregunta muy complicada. Yo diría que, para la mayoría de los pacientes, sí, noradrenalina. Yo diría que sí, que sería mi primera opción. Es cierto que la vasopresina podría aumentar el flujo sanguíneo renal en él. En realidad, la TFG, no el flujo sanguíneo renal, podría aumentar la TFG. Pero, la verdad, todavía hay poca evidencia de que impacten el resultado. Y si ves el panorama completo, sigue siendo mucho más caro que la noradrenalina y definitivamente es más difícil de titular que la noradrenalina. Así que, teniendo en cuenta el aspecto económico y el aspecto práctico, la noradrenalina seguiría siendo mi primera opción. Excepto, bueno, podríamos hablar de pacientes con fibrilación auricular muy rápida o una arritmia cardíaca, arritmias cardíacas frecuentes y así sucesivamente. Pero en ese caso, un paciente con hipertensión pulmonar conocida, con gasto cardíaco elevado, en ese subgrupo de pacientes, la vasopresina podría ser una primera opción. No diría eso para la mayoría de los pacientes. Y, si me permites decir algo muy importante, creo que cuando te enfrentas a un paciente con oliguria, la hemodinámica es clave, es importante, pero tienes que saber y entender por qué el paciente está desarrollando oliguria. Y cuando mencionamos antes, ya sabes, el paciente ha estado aquí 3 días en la UCI y empieza a desarrollar oliguria o lesión renal aguda, descartas y retención urinaria con tu ecografía vesical. Quiero decir, es muy probable que el paciente desarrolle una complicación, es muy probable que desarrolle una nueva sepsis, es muy probable que tenga una EP y congestión venosa y una presión ventricular derecha alta. Algo está pasando. Así que siempre hay que empezar a entender por qué el paciente desarrolla oliguria. Hay algo que está sucediendo. Esto es una señal de alerta. Gracias, Mathieu, por una entrevista muy, muy sabia y amable con nosotros. Y te deseo que, Muchas gracias. sí, te deseo un buen vuelo de regreso a Estados Unidos. Sí, Por supuesto, espero verte pronto en persona o en otro Hamchat fácil. Adiós. muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós.